En la clase presencial de sistema linfático estudiamos las generalidades sobre el sistema inmunológico y la respuesta inmune innata y adquirida, y sobre las dos vertientes de esa respuesta inmune adquirida o secundaria o específica, que era la respuesta humoral y celular. Vimos las células que conformaban al sistema linfático y a los tejidos que lo forman. En esta clase veremos a partir de ahora y con videos muy cortos los órganos linfoides. En este video veremos al timo, un órgano linfoide considerado órgano linfoide primario. Recordemos que las competencias de la clase de sistema linfoide era que ustedes, al finalizar toda esta serie de clases y videos, tengan las competencias para reconocer las características histológicas de las células, tejidos y sobre todo de los órganos que conforman al sistema linfático, que es lo que vamos a ver en cortos videos acerca del timo, el ganglio linfático y el tejido linfoide asociadas a las mucosas en la parte virtual de esta clase, y que por supuesto conozcamos sus principales funciones. Entonces, a partir de ahora vamos a ver los órganos linfáticos. Debemos recordar que los órganos linfáticos podrían dividirse en primarios y secundarios. Y como les dijimos en la primera clase, los órganos linfáticos primarios son aquellos en donde se forman o se maduran las células del sistema linfoide. Vimos en la clase anterior que el principal órgano hematopoyético y en donde se forman y maduran los linfocitos B es la médula ósea. Pero también vimos que durante el periodo fetal, el hígado fetal tenía la capacidad de hematopoiesis y de formación y maduración de las células B. Con respecto a los linfocitos T, estudiamos que ellos se formaban en la médula ósea, pero que debían viajar a un órgano denominado timo, donde maduraban. Entonces el timo es ese órgano que está ubicado en el mesenterio anterior, en esta zona. Se encuentra por delante de los pulmones y encima del corazón. Y como vemos, está formado por dos lóbulos. Estos dos lóbulos que se forman de manera independiente y que se unen en una porción central. La palabra timo proviene de la palabra griega tumus, alma, porque se creía que el sitio donde se encontraba el timo, que era el mesenterio anterior, era el sitio donde se alojaba el alma. El timo se origina muy temprano durante la vida embrionaria y continúa su crecimiento progresivamente hasta los 2 o 3 años, donde llega a adquirir una dimensión máxima y un peso máximo de 35 a 40 gramos. Luego de ese periodo comienza un periodo progresivo de atrofia. Es por eso que ya en la etapa adulta solo quedan vestigios o restos del timo. Este timo está formado por una cápsula de tejido conectivo, que la estamos marcando, que se introduce para dividirla en pequeños lóbulos y lobulillos. Y vamos a estudiar cómo vemos a este órgano desde el punto de vista microscópico o al microscopio óptico de luz clara. En general, el timo está formado, como bien dijimos, por una cápsula de tejido conectivo denso que delimita a todo el órgano. Pero esa cápsula, como vemos aquí, emite tabiques hacia el interior que lo divide en pequeños lóbulos y lobulillos. Pero además, la porción interna del timo puede dividirse en dos grandes zonas. La zona de la corteza, que es toda esta, que se ve mucho más basófila o oscura, y la zona del centro, en donde confluyen muchos lóbulos y lobulillos para formar a la médula del timo. Un aspecto importante que vemos dentro de la médula del timo son estas estructuras redondeadas, queratinizadas, que se denominan corpúsculos de Hassall y que vamos a ver en esta clase.
Como vemos y como se explicó, la cápsula de tejido conectivo va a emitir tabiques como estos que observamos aquí, que va a dividir a el timo en lóbulos y en pequeños lobulillos como este que observamos aquí. Esos lóbulos están formados por una zona periférica que llamamos corteza y un centro más claro que llamamos médula. Y muchas veces esta porción de médula confluye en el centro del timo, dando la apariencia de un centro mucho más claro o menos basófilo. ¿Qué encontramos en la corteza del timo? En la corteza del timo encontramos, en primer lugar, que hay o que está delimitada por esos tabiques de tejido conectivo y por esa cápsula, que esta es la cápsula y estos son los tabiques de tejido conectivo que, como bien vimos, los divide en lóbulos y lobulillos. Ahora bien, pegada a esas trabéculas y a esa cápsula y a los vasos sanguíneos que hay dentro de ellos, encontramos a unas células que forman parte del estroma, que se llaman células epiteloreticulares tipo 1, que ellas bordean a esas trabéculas y forman una barrera que se denomina barrera hematotímica. ¿Qué quiere decir esta barrera? Impide el paso fácil de sustancias o microorganismos desde los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos que están en la cápsula hacia el centro del timo. ¿Por qué? Porque en este momento las células que están adentro, que son los timocitos, que son los linfocitos B, que son todos estos que vemos aquí, no tienen competencia inmunológica, es decir, todavía no son capaces de responder a un antígeno, razón por la cual deben estar completamente aislados del resto de las células del cuerpo hasta que logren obtener competencia inmunológica. Una forma de aislamiento es justamente a través de estas células epiteloreticulares tipo 1, que son estas que estamos marcando, que separan o aíslan a los timocitos de la corteza de los vasos sanguíneos que se encuentran en las trabéculas y en la cápsula de tejido conectivo. Además de eso, encontramos estas otras células epiteloreticulares tipo 2 que se unen a través de desmosomas, como vemos aquí, y forman una red de células sobre las cuales se alojan los timocitos y que forman compartimientos que alojan a estas células que vemos aquí. Además, podemos encontrar macrófagos como estos que observamos aquí. ¿Por qué? Porque en la área de la corteza es el sitio donde ocurre la educación tímica, es decir, los timocitos o linfocitos T que llegan a esta zona adquieren competencia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Adquieren la capacidad de reconocer cuáles son las células propias del cuerpo y cuáles pueden ser elementos extraños, y además expresan receptores de superficie que le permiten identificar antígenos, es decir, microorganismos como bacterias, hongos, protozoarios y también células transformadas. Entonces, es justamente en la corteza donde ocurre la educación tímica y ellos adquieren la competencia inmunológica. En el límite, en esta zona entre la corteza y la médula, encontramos estas células que son las células epiteloreticulares tipo 3 que se unen unas a otras a través de zonas ocluyentes y forman una barrera de manera de separar a las células o timocitos de la corteza de los que se encuentran en la médula del timo. Y por último, los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar y destruir aquellos timocitos o linfocitos T que no tienen una competencia inmunológica, es decir, aquellos que no logran reconocer lo propio del extraño o que no logran expresar moléculas de superficie adecuadas para unirse a alguna sustancia antigénica. Es decir, que solo pasan a la médula aquellos linfocitos
T con competencia inmunológica. Entonces, dentro de la corteza, además de los timocitos, además de las células que podemos encontrar macrófagos, vamos a encontrar células epitelorreticulares. Recordemos que las tipo 1 separan la corteza de la cápsula y las trabéculas de tejido conectivo y rodean a esos vasos sanguíneos que se encuentran en la corteza y en la cápsula a través de uniones ocluyentes para formar una barrera que separe a la corteza del resto de la circulación sanguínea y de los tejidos del cuerpo humano, formando una barrera hematotímica. Las células epitelorreticulares tipo 2 se encuentran en la corteza media y tienen, como bien dijimos, prolongaciones entre sí que forman una red unida a través de desmosomas sobre las cuales se posicionan o se ubican los timocitos formando compartimientos que los alojan. Y las tipo 3, recuerden que se sitúan en la unión entre la corteza y la médula, se unen a través también de uniones ocluyentes y evitan la comunicación o la permeabilidad de células de forma fácil entre la corteza y la médula. Entonces imagínense que la corteza es como un internado con grandes paredes hechas por las células epitelorreticulares tipo 1 y 3 que aíslan a los timocitos, que son los estudiantes que se encuentran ahí adquiriendo la competencia inmunológica y que solo salen de la corteza y viajan a la médula aquellos timocitos que logran graduarse y logran adquirir la competencia inmunológica, mientras que las células epitelorreticulares tipo 2 forman una red que forman los cuartos o compartimientos que alojan a esos linfocitos T que se encuentran estudiando en la corteza. Entonces, para resumir, la corteza tímica se tiñe mucho más oscura, como vimos, ya que hay una mayor cantidad de linfocitos sin capacidad inmunitaria. Es el sitio donde ocurre la educación tímica y aquí encontramos la barrera hematotímica, que básicamente está formada por las células epitelorreticulares tipo 1. Y recordemos que solo salen de la corteza aquellos linfocitos con competencia inmunológica. Vamos a ver ahora las características de la médula. Y ya vimos que en la médula van a estar los linfocitos T con competencia inmunológica. Vamos a encontrar algunos macrófagos y vamos a encontrar otras células epitelorreticulares. Vamos a encontrar las tipo 4, que son aquellas que se unen o que están en la unión entre la médula y la corteza, contribuyendo a separar un compartimiento de otro. Pero también tenemos, como estas que vemos aquí, las células epitelorreticulares tipo 5, que forman una red o una malla alojada entre los cordones de la médula del timo, que forman una red sobre la cual se alojan esas células del T que ya tienen competencia inmunológica, y tenemos las últimas células epitelorreticulares que forman a los corpúsculos de Hassall. Son células epitelorreticulares tipo 6 que se queratinizan y forman como perlas de queratina o corpúsculos de queratina que se identifican fácilmente en el timo y que nos los permiten identificar ese órgano como un timo. Aquí vemos toda esta que son células epitelorreticulares tipo 6 que se queratinizan en el centro de la médula formando los corpúsculos de Hassall, y todos los que vemos alrededor son linfocitos T que ya han adquirido competencia inmunológica y que están listos para viajar y salir fuera del timo y alojarse en los órganos linfáticos secundarios para activar la respuesta inmunológica tanto humoral como celular. Entonces, para resumir, las células epitelorreticulares de la médula son la tipo 4, que están situadas justamente en la corteza profunda, en la unión entre la corteza y la médula, y estas células, al igual que las tipo 3, contribuyen a aislar a la corteza de la médula.
Las tipo 5 se encuentran en la corteza media y tienen prolongaciones entre sí. Estas células poseen prolongaciones largas, anchas, que forman uniones desmosómicas principalmente en la zona medular. Y las tipo 6 son las encargadas de formar los corpúsculos de Hassall. Entonces la médula se caracteriza por presentar abundantes corpúsculos de Hassall. Eso los caracteriza, que recordemos que son células epitelorreticulares tipo 6 que se queratinizan. Otro aspecto importante es que todos los timocitos de la médula son células con capacidad inmunitaria, es decir, con educación inmunitaria. Y otra cosa que debemos recordar es que la médula tímica se tiñe mucho más clara porque hay menos cantidad de linfocitos, porque recordemos que hacia la zona de la médula solo van a pasar los linfocitos que tienen competencia inmunológica, es decir, aquellos que se han graduado, mientras que los que no logran adquirir competencia inmunológica, recordemos que son destruidos por los macrófagos en la zona de la corteza. El aporte vascular del timo, es decir, la vascularidad, ingresa, como vemos aquí, a través de la cápsula, y las grandes arterias y vasos sanguíneos van a viajar por las trabéculas de tejido conectivo hasta llegar a la zona de la médula. En la zona de la médula, como vemos aquí, ella parte de la médula hacia la zona de la corteza tímica, en donde comienzan a producir pequeños capilares como los que observamos aquí. Y es muy importante, no hay vasos sanguíneos, esos son aferentes, eferentes de regreso, sino que vamos a encontrar que va a haber una confluencia o unión arteriovenosa. ¿Para qué? Para que las arterias y pequeñas arterias se unan a pequeñas vénulas que también se encuentran dentro de la corteza del timo y la sangre salga de este órgano. Igualmente en la zona de la médula hay una unión o una anastomosis arteriovenosa entre arterias y venas que permite que ya la sangre a través de la circulación venosa salga del órgano hacia afuera a través de esa compleja unión entre arterias y venas. Es decir, que la entrada y salida de las arterias y las venas es a través de la cápsula de tejido conectivo. Entonces es muy importante recordar que el aporte vascular de la corteza forma una barrera hematotímica muy potente que evita que las células T en desarrollo entren en contacto con macromoléculas de origen sanguíneo. Esa era la barrera que se forma a nivel de la corteza entre los vasos sanguíneos y las células epitelorreticulares tipo 1, que recuerden que son grandes paredes que aíslan a los timocitos que se encuentran en la corteza. Y debemos recordar que una vez que ellas se ramifican y pasan a lo largo de las trabéculas y llegan a la zona de la médula, es ahí cuando parten de la médula hacia la zona cortical, formando pequeñas arteriolas, pequeñas ramas hacia la corteza. Y recordemos que tanto en la zona de la médula como en la zona de la corteza se unen esas arterias y venas formando uniones arteriovenosas para el retorno de esa sangre y para su salida fuera del órgano. Con respecto a los vasos linfáticos, no hay vasos linfáticos aferentes, es decir, fíjense que aquí no ingresa ningún vaso linfático. Los vasos linfáticos que encontramos son estos de color verde, que son eferentes, solo de salida. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque no necesitamos que llegue al timo ninguna circulación linfática con ninguna bacteria, virus, célula transformada, porque no es un órgano linfático secundario, sino primario. Él solo tiene la capacidad de madurar a los linfocitos T y no de producir una respuesta inmunológica. Entonces, esos linfocitos T ya maduros, como vemos aquí, que caen a la médula, viajan a través de los vasos linfáticos eferentes, es decir, que salen del timo y viajan a través de él
para trasladarse y llegar a los órganos linfáticos secundarios, donde van a ejercer la respuesta inmunológica ante cualquier antígeno o ante cualquier elemento que pueda causar daño en el cuerpo humano. Entonces recordemos que en el timo no hay vasos linfáticos aferentes, todos son vasos linfáticos eferentes y cursan principalmente por el tejido conectivo interlobular, es decir, entre pequeños lóbulos y otros. Y al timo pueden llegar algunas ramas del nervio vago y de los nervios simpáticos cervicales que se distribuyen sobre todo en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la principal función del timo? Para resumir, aunque ya hemos hablado, la principal función del timo es instruir a las células T que no tienen capacidad inmunitaria, es decir, la educación tímica, para que ellos logren tener competencia inmunológica. Es así como las células T en desarrollo proliferan de manera extensa en la corteza, comienzan a expresar marcadores de superficie que les permite no solamente reconocer antígenos extraños, sino también poder reconocer entre las moléculas que son propias del cuerpo y las que son ajenas, lo que llamamos tolerancia inmunológica. Fíjense que las células T que no poseen la capacidad de reconocer moléculas o de poder discernir entre moléculas extrañas y propias del cuerpo mueren a través de apoptosis o la muerte celular programada inducida por los macrófagos y solo pasan a la médula del timo y salen del timo a través de los vasos linfáticos eferentes, aquellas células con competencia inmunológica que se van a alojar en los diferentes órganos linfáticos secundarios para producir la respuesta inmunológica. Algunas respuestas interesantes. ¿Por qué se atrofia el timo luego de los 2 o 3 años? En primer lugar, se dice que puede ser porque hay una disminución en la médula ósea de las células madres de los linfocitos T y por lo tanto hay menos producción de linfocitos T luego del nacimiento. Otros hablan de la pérdida de la arquitectura que hace que poco a poco se vaya atrofiando. Y la teoría más aceptada, pero que hoy en día tiene muchos detractores, es el efecto de las hormonas y citocinas, porque anteriormente se establecía, y lo van a ver en algunos libros, que el timo comenzaba a atrofiarse en la adolescencia, durante la pubertad. Ya hoy en día se sabe que luego de los 3 años comienza el proceso de atrofia del timo, que consiste en la sustitución del timo por adipocitos, en la disminución de su tamaño y en la pérdida de su arquitectura, y durante ese periodo de tiempo todavía no hay hormonas del desarrollo o sexuales que pudieran explicar la atrofia del timo en periodos de vida tempranos. Otra pregunta que podría saltarnos a la mente es, entonces, ¿cómo se mantiene la inmunidad luego de la atrofia del timo? En primer lugar, debemos recordar que existen linfocitos T memoria que tienen larga vida, es decir, que van a permanecer por largos años y por lo tanto es lo que llamamos maduración del sistema inmunológico. Una vez que el sistema inmunológico durante la infancia madura, ya tiene linfocitos T memoria que los ayudan o que los hace competentes para poder desarrollar una respuesta inmunológica contra diferentes tipos de antígenos. Pero además quedan pequeños restos del órgano que aún conservan la capacidad de madurar algunas células T cuando digamos que se entra en contacto con un nuevo antígeno al cual el adulto nunca había podido desarrollar una inmunidad. Y un ejemplo de esto puede ser el COVID-19, un nuevo virus al cual ningún ser humano había estado expuesto, por lo tanto no teníamos linfocitos B o T memoria, ni una respuesta inmunológica ya preestablecida contra el virus, y sin embargo los restos quizás de los timo o de ese órgano que todavía conservan cierta función, tienen la capacidad de activarse y desarrollar células T con competencia inmunológica contra el COVID-19. Ahora bien,
Siguiendo este ejemplo, es la razón por la cual los adultos mayores eran las principales personas que morían durante la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque tenía senescencia inmunológica, es decir, su sistema inmunológico estaba envejecido y tenía la capacidad o una capacidad disminuida de responder ante este nuevo antígeno que era un virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19, para hacer o desarrollar una respuesta inmunológica efectiva contra la infección viral. Un elemento importante pudo haber sido la atrofia tímica y la disminución de la capacidad del timo para producir células T reactivas contra las células infectadas por el virus del SARS-CoV-2 causantes del COVID-19. Actualmente en ingeniería genética se está experimentando con células madre que pudieran ser inyectadas en los restos del timo y producir una regeneración tímica que fortalezca el sistema inmunológico en aquellos adultos mayores que experimentan senescencia de todo el sistema linfático. También se han hecho experimentos para cultivar células y desarrollar órganos in vitro que pudieran ser trasplantados a aquellas personas, principalmente a niños con síndromes como el síndrome de Gardner, en donde hay un desarrollo o donde no hay un desarrollo del timo y por lo tanto estos niños nacen sin competencia inmunológica y mueren a temprana edad debido a infecciones oportunistas causadas básicamente porque no hay un timo que pueda desarrollar células T competentes contra diferentes anticuerpos. Entonces, o niños que por operación de corazón o trasplantes del corazón debe ser eliminado el timo. Entonces, esto puede ser una opción terapéutica, el trasplante de timo para estos pacientes que por condiciones genéticas o por algún problema en cuanto a su corazón que haya obligado a los médicos a hacer trasplante del corazón y la eliminación del timo, a que puedan desarrollar este órgano y desarrollar un sistema inmunológico normal y competente durante toda su vida. Aquí me despido con estos dos timocitos que se encuentran estudiando en un timo para adquirir la competencia inmunológica. La bibliografía es el libro del Gardner, donde podemos encontrar toda la información. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo microvideo acerca de los ganglios linfáticos.